Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Primer colombiano con coronavirus COVID-19. Autoridades confirmaron que se contagió en crucero británico que está en cuarentena en Japón. Caos en Reino Unido por tormenta Dennis. Van 594 alertas por inundaciones que no se veían desde hace 200 años. Nuevo caso de feminicidio estremece a México. Una niña con 7 años de edad fue torturada y asesinada en la capital. Una sonrisa en medio de la guerra. En Siria, un padre de familia hace creer a su hijo que los bombardeos son un juego de niños. Y en deportes, Egan Bernal conquista el Laureus a Mejor Deportista Revelación. El ciclista se convierte así en el segundo colombiano después de Juan Pablo Montoya en ganar este premio. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, muy buenas noches. Antes de dar paso a las noticias de Red Más Internacional, pues queremos contarles una noticia que nos hace muy felices a esta casa periodística de Red Más. Y es la llegada de un nuevo compañero, un nuevo amigo, un nuevo presentador para este espacio de noticias internacionales. Es Jenner Bedoya, a quien le quiero dar la bienvenida, Jenner, a su casa. Usted nos va a estar acompañando en adelante aquí en el Noticiero Internacional. Giovanni, muchísimas gracias, un gran saludo para todos los televidentes. Para mí es un placer estar acompañándolos, estar todas las noches llevándoles lo que está sucediendo en el mundo. Gracias. Ustedes se acordarán de Jenner, usted sí se acuerda, Carlos, es posible que no. En RCN estuvo también en canal, en RCN Radio, esa parte el director de las Clásicas del Amor. Ustedes, algunos dirán, bueno, pero esa voz ¿de dónde? Pues es el director de las Clásicas del Amor, una música espectacular, periodista, javeriano. Personalmente compartí con usted aulas hace muchísimos años cuando le gustaba mucho el Carnaval de Barranquilla, ¿no? Sí, sí señor, el Carnaval de Barranquilla. Estamos en precarnaval y en precarnaval y después vendrá el postcarnaval, pero siempre trae buenos recuerdos el Carnaval de Barranquilla. Bueno, pues Jenner, bienvenido, siéntase en su casa con este equipo periodístico que lo quiere, que lo respalda y adelante, el noticiero suyo. Giovanni, muchísimas gracias, bienvenidos todos, nos vamos con las mejores noticias, las más importantes noticias del mundo y que sin duda sigue siendo el coronavirus. Iniciamos. Y es que la Cancillería colombiana informó que un primer colombiano pasajero del crucero Diamond Princess estaría contagiado con el coronavirus COVID-19. Según lo indicó el gobierno japonés, se espera que el próximo sábado sean evacuados los connacionales que permanecen en Wuhan, en China. En medio de la alerta mundial por el aumento de casos de personas muertas y contagiadas con el coronavirus COVID-19, este lunes se confirmó el primer caso de un colombiano contagiado con el virus. Se trataría de una persona de la que aún se desconoce su identidad, que se encontraba a bordo del crucero Diamond Princess. La embajada ha estado en contacto permanente con el connacional y presta la asistencia que éste pudiera requerir. El día de hoy se conoció por parte de la embajada que la prueba del coronavirus COVID-19 que le realizaron en la embarcación resultó positiva y que el colombiano será desembarcado como medida de precaución, siguiendo los protocolos médicos locales. A la fecha no hay registro de ningún otro ciudadano colombiano en Japón con situaciones relacionadas con el coronavirus COVID-19. El pasajero que permanecía a bordo del crucero, que fue declarado en cuarentena desde el pasado 5 de febrero y que permanece anclado en el puerto de Yokohama, en Japón, ya se suma a los 355 casos confirmados en su interior y que son desembarcados y atendidos en centros hospitalarios en Japón. El colombiano, del que no se revela la identidad por políticas de protección de datos, será monitoreado por la embajada. La Embajada de Colombia en Japón continuará efectuando todas las labores de asistencia y apoyo que se requieran para este colombiano y para la comunidad colombiana en Japón.
Con escasez de alimentos y tapabocas, los cerca de 16 colombianos que permanecen en Wuhan y que han pedido ayuda al gobierno colombiano para ser repatriados continúan a la expectativa de su evacuación el próximo sábado 22 de febrero. Aunque ya se tiene definida la fecha en la que el gobierno colombiano traerá a los connacionales de vuelta al país, aún no se tienen estipulados los lineamientos para recibirlos. Redmas contactó al Ministerio de Salud en Colombia para conocer cuál será el protocolo a seguir una vez lleguen estos colombianos, a lo que la cartera respondió que se darán a conocer después de la reunión que se tiene estipulada en conjunto con la Unidad de Gestión de Riesgo este martes. Por el momento, solo existe un primer borrador. Mientras estos colombianos en Wuhan y otros en las diferentes ciudades y provincias en China buscan regresar a Colombia, hay algunos que no consideran la repatriación como una opción. Estamos aquí enfrentando lo del coronavirus. Pienso quedarme, esperar que todo esto pase. No pienso viajar, no quiero devolverme a Colombia. Pienso que en este momento donde la línea de los contagios es tan alta, devolverse sería más peligroso que en realidad quedarse en casa. La repatriación de los colombianos que viven en Wuhan, que se dará el próximo sábado, será por vía aérea. El vuelo estará compuesto por 10 personas, entre las que está personal médico dispuesto por el Ministerio de Salud, la Cruz Roja y la Secretaría de Salud para hacer los respectivos chequeos. Colombianos que viven en otras ciudades piden al gobierno colombiano también ser repatriados. Pues este es el caso de los colombianos, pero también hay preocupación a causa de la detección de un nuevo caso de coronavirus. Los médicos del crucero Westerdam pasaron por alto una mujer contagiada. Se cree que podrían haber más infectados entre los pasajeros que ya desembarcaron. Una alerta mundial tomó por sorpresa a los 1.200 pasajeros que desembarcaron del crucero de Westerdam el pasado 14 de febrero en Camboya. Una de las pasajeras que fue autorizada por los médicos para abandonar el barco fue diagnosticada como portadora del coronavirus. Este nuevo caso corresponde a una mujer estadounidense de 83 años de edad que fue retenida por las autoridades del aeropuerto de Malasia. La nueva prueba de COVID-19 se llevó a cabo en la pareja de marido y mujer a la última hora de la noche y los resultados fueron los mismos. Eso es positivo para la esposa y negativo para su esposo. Mientras tanto, 143 pasajeros pasaron la evaluación sin síntomas, por lo que 137 continuaron su viaje mientras el resto de 6 personas esperaban vuelos a sus respectivos destinos. De los 1.455 pasajeros que se encontraban en el crucero y que pudieron entrar en contacto con la mujer contagiada, solo se tiene el rastro de 5 personas que viajaron a Ecuador. Una parte de los viajeros se encuentran dispersos en lugares como Camboya y Malasia, pero otro grupo de personas ya retornaron a sus lugares de origen. Ante la situación, la compañía estadounidense Holland American, operador del Westerdam, y las autoridades médicas lanzaron una operación de rastreo. En este momento, ningún otro huésped o tripulación, ya sea a bordo o de camino a casa, ha reportado síntomas de la enfermedad. Todos los invitados que hayan regresado a casa serán contactados por su departamento de salud local y se les proporcionará más información. Por su parte, el Ministerio de Salud de Malasia extendió una medida de seguridad para restringir el contacto con posibles portadores del virus. Por el momento, el gobierno chino no permitirá que ningún crucero que partió o transitó en ningún puerto de China ingrese a Malasia. Además, los pasajeros restantes en el crucero de Westerdam que todavía están en Camboya no pueden ingresar a Malasia, tomando en cuenta que todos esos pasajeros estuvieron en contacto cercano con el caso positivo anterior. Mientras tanto, los 233 pasajeros y los 743 miembros de la tripulación que aún residen en el crucero serán sometidos a chequeos médicos para evitar la filtración de otra persona contagiada. Y es que la cifra de muertos por el coronavirus COVID-19 sigue aumentando. Hasta el momento se reportan, atención a la cifra, 1.868 casos. 1.868 casos y más de 73.000 infectados. Siguen prendidas las alertas a causa de la propagación del COVID-19. Este lunes, las autoridades de la provincia china de Hubei, epicentro del virus COVID-19, estableció restricciones de movimiento.
Los casi 24 millones de personas que habitan esta zona deberán permanecer en casa hasta nuevo aviso. Solo médicos y redes hospitalarias podrán operar. Sin embargo, la comunidad de Wuhan ha reportado un control de la situación, lo que alienta el panorama mundial. Aunque es una nueva enfermedad infecciosa, es controlable y curable. Según los últimos datos del domingo, más de 10.000 fueron curados y dados de alta de los hospitales. El diagnóstico temprano y el tratamiento temprano son formas muy efectivas de mejorar la tasa de curación. La situación en Wuhan mejoró mucho. Mediante el diagnóstico y tratamiento temprano podemos ver que la proporción de casos críticos se ha reducido del 38% al 18%. El crucero Diamond Princess detectó 99 casos nuevos de personas contagiadas. Según el reporte médico, la cifra ascendió a 454 portadores de virus. No obstante, Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea del Sur e Italia evacuaron a sus ciudadanos de esta embarcación. Algunas de estas naciones tienen planes de contingencia para la llegada de los contagiados. Esos individuos, independientemente de si dan positivo o negativo en las pruebas realizadas hoy, estarán aislados durante 14 días. Aquellos que resulten positivos y estén enfermos podrían estar aquí teóricamente más de 14 días. El COVID-19 también ha llegado a afectar instancias deportivas. Por temor a la propagación de la epidemia, los organizadores de la Maratón de Tokio excluyeron a cerca de 37.000 corredores. La carrera solo contará con deportistas de élite. Entre tanto, médicos de Shanghái alistan las primeras infusiones de plasma, un tratamiento que podría contrarrestar las víctimas mortales que deja a diario la epidemia. Recientemente lanzamos este tratamiento y muy pronto los pacientes recibirán infusiones de plasma de aquellos que se hayan recuperado. También hemos notado que algunos medicamentos antivirus tradicionales y algunos medicamentos tradicionales chinos pueden tener algún efecto curativo en investigaciones clínicas recientes. Y ante la emergencia global, un cuerpo de 30.000 médicos ya está operando en Wuhan para contrarrestar la propagación del brote. China contribuyó con 11.000 especialistas provenientes de la red hospitalaria de 29 regiones del país asiático y de sus fuerzas armadas. Con la cancelación del Congreso de Telefonía Mundial programado para la semana del 23 de febrero en Barcelona, pues algunas empresas han decidido demandar a los organizadores del evento a pesar de los motivos que llevaron a esta decisión. Esas eran las primeras preparaciones de la versión 2020 del Congreso de Telefonía Móvil más grande del mundo, que esperaba más de 100.000 asistentes internacionales, siendo solo 6.000 los provenientes del continente asiático. Pero con la llegada del coronavirus, los organizadores decidieron cancelar el evento, señalando que era mejor no exponer a sus invitados a un posible contagio de la enfermedad. El Congreso, que contaba con la participación de grandes empresas asiáticas como LG o Huawei, empezó a recibir diferentes cartas de rechazo por parte de grandes corporaciones. Al final, por los riesgos que implicaba el desarrollo del evento, se decidió su cancelación, explicándose a la comunidad internacional que los motivos de esta decisión eran de fuerza mayor. El cierre del evento ha ocasionado millonarias pérdidas económicas en Barcelona, principalmente en hoteles y empresas de logística, por lo que el ayuntamiento de la ciudad, en cooperación con estos sectores financieros, están considerando en poner una demanda a los organizadores del evento. La tensión sigue vigente, pues el gobierno español señala que no era necesaria una cancelación del evento, pues se había invertido el doble en un control por parte de la Organización Mundial de la Salud para asegurar su desarrollo normal. Y es que la economía mundial se va a desacelerar por cuenta del coronavirus. Mientras la Organización Mundial del Comercio, la OMC, anuncia que ya el intercambio de productos es más lento, desde China el gobierno reconoce que se va a provocar la que califica como brusca desaceleración. La Organización Mundial del Comercio informó que la actividad comercial, que ya se desaceleró, se mantendrá débil en los próximos meses debido a las interrupciones que provoca el coronavirus en China y sus efectos en el comercio mundial. De acuerdo con el reporte, además de los aranceles que recientemente han tenido frenado el comercio, ahora el coronavirus ha limitado la circulación de bienes. La prensa especializada hace referencia al informe de la OMC que indica que el lento comienzo podría haberse obstaculizado aún más por las amenazas de salud mundial y otros acontecimientos recientes. De hecho, los últimos datos de la Organización Mundial indican que el comercio de
de mercancías disminuyó 0,2% en el tercer trimestre de 2019, cifra que ha ido en descenso, y se cree que en el primer trimestre de este año va a disminuir más. La caída al final del año anterior se daba por la disminución en el envío de contenedores, de productos agrícolas y el estancamiento de bienes del sector automotriz. Mientras se conoce este reporte, el ministro de Finanzas, Yukun, dijo que es de esperar que los ingresos fiscales disminuyan, al tiempo que aumenten los gastos, lo que significa que se va a provocar la que denominan una brusca desaceleración en el crecimiento económico del país. Esa desaceleración de la actividad económica se sentirá en el empleo y aplazará una recuperación, una situación que el mundo va a sentir, ya que se trata de uno de los países que más importa. La prensa china señala que el crecimiento podría caer entre 2 y 3% en el primer trimestre de 2020. América Latina también recibirá los efectos, ya que países como México, Brasil, Argentina y Chile han sido tradicionales socios comerciales de China, y más recientemente Venezuela, Ecuador y Bolivia son receptores de sus inversiones. Y hacemos ahora un pequeño paréntesis con la noticia del día en el deporte, porque Egan Bernal recibió el premio Laureus a Deportista Revelación 2019. Se convierte así en el segundo colombiano que lo conquista después de Juan Pablo Montoya en el año 2002. La organización del evento argumentó oficialmente que reconoció a Egan por convertirse en el ganador más joven del Tour de Francia durante 110 años y el primer colombiano en ganar el mayor premio del ciclismo como lo es el Tour, además de ser el miembro más joven del pelotón de 155 competidores, siendo solo su segunda carrera en 3 semanas. Otros ganadores de revelación del año han sido Naomi Osaka, la tenista, el automovilista Nico Rosberg, el motociclista Marc Márquez, el tenista Andy Murray, el golfista Rory McIlroy y el también colombiano Juan Pablo Montoya. Bueno, Janet, para que veas el gran premio que le han dado hoy, sobre todo lo que significa a Egan Bernal, está considerado, y lo llaman así, estos son los Oscars del deporte, Sí, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo llaman el Oscar? Pues más o menos un poco por decirte, para que la gente entienda básicamente el premio, porque no tiene mucho que ver tanto en el premio, un poco tampoco con la figurita como lo que es el resto, pero así son conocidos porque es un poco la gala, por así decirlo, la antonomasia del deportista mundial. Digamos que siempre en los últimos años ha tenido este toque, sobre todo este tipo de galas o este tipo de premio. Sí. Se le ha dado ya no solo a un deportista que ha marcado una pauta en el último año anterior, sino también sobre todo un deportista que está llamado, o a un grupo de deporte, porque muchas veces se le ha dado también a un equipo de fútbol, protagónico sobre todo, que se prevé en los próximos años. Recordemos la edad de Egan. Egan Bernal tiene 23 años, es un ciclista bastante joven. Es el ciclista más joven en haber conquistado el Tour de Francia, lo que le hace ya por lo menos un parámetro de lo que puede llegar a convertirse. Y creo que sobre todo de Egan Bernal lo que tenemos que ver es un poco lo que le queda por conquistar aquí adelante. Si ya con 23 años tiene un Laureus, si ya con 23 años tiene un Tour de Francia, que es el más joven en haberlo conquistado, si ya con 23 años está haciendo estas cosas, lo que le queda por venir. Tiene la edad y está en la edad para poder batir perfectamente los 5 Tours de Indurain. Tiene la edad para poder conquistar las otras vueltas y de sobra. Tiene la edad para poder pelear por una medalla de oro también en los Olímpicos, que es lo que esperamos una cosa muy importante, Carlos, es el tema de la formación. Es una formación, yo creo que un poco diferente a la de estos ciclistas actuales. Lo veía hoy recibiendo el premio, hablando perfectamente inglés o algo tímido. Bueno, no sé si lo has visto. El inglés yo creo que es más cercano al mío que al que puedes manejarse aquí en Colombia. Me parece un inglés más bien, lo hace bien. Sí, ¿no? Y le reconocemos el esfuerzo, sobre todo de Egan, que la verdad está muy simpático cuando reconoció el premio. Pero sí que es una nueva terna de ciclistas más formados, una nueva terna de ciclistas que se le ven unos jóvenes que sobre todo tienen más cabeza. Y Egan yo creo que entra también dentro de esta terna de ciclistas, de deportistas incluso, que está sacando ahora Colombia, tanto como estamos teniendo en el tenis, como estamos teniendo en BMX, como estamos teniendo en el fútbol. Pues Egan entra perfectamente en esta clase de deportistas que están llamados a marcar una época, y creo que el premio de hoy le reconoce eso mundialmente. Mundialmente reconocido Egan como uno de los deportistas jóvenes con mucho más futuro de todo lo que hay en el panorama internacional. ¿Estás en el gimnasio y quieres saber las últimas noticias? ¿O estás esperando a alguien y te gana el aburrimiento? Conéctate a Red Más en todo momento. Es muy fácil. Ingresa a la app Claro Video desde tu celular. Abre el menú que se encuentra en la esquina superior izquierda. Deslízate hacia abajo y haz clic en TV en vivo. Sintoniza Red Más y listo. Ahora puedes disfrutar de todos nuestros contenidos cuando y donde quieras. Y lo mejor, no necesitas registrarte.
Volvemos con más noticias, Red Más Internacional, y pongan atención a esta historia. Entre risas y juegos, un padre sirio le pone color a los bombardeos que a diario tiene que presenciar su hija en la región de Idlib, en Siria. En medio del conflicto que vive a diario la región de Idlib, un padre sirio a través del juego le enseña a su hija de tan solo 4 años de edad a no temer a las bombas que azotan el territorio. قذيفي؟ احنا قصيدة بضحك. La familia hace parte del más de medio millón de personas que debe huir hacia la zona cerca a la frontera turca debido a la guerra civil que azota a Siria desde el 2011. Según el grupo humanitario Save the Children, el 80% de los afectados en este conflicto son mujeres y niños. Además de los problemas de desplazamiento y los ataques aéreos, hay muchos niños que son martirizados debido a los bombardeos. Estamos viendo niños muriendo debido a las malas condiciones de vida en estas áreas. La pequeña vive junto a su familia en la provincia de Sarmada, zona donde se escuchan continuas explosiones, detonaciones que el padre hace sentir como juegos artificiales a fin de evitar el trauma psicológico que generan cientos de niños ante la guerra. Una risa inocente ante un panorama de continua violencia. ¿Qué tal la historia? Vamos a esta hora a nuestra sala de redacción internacional con nuestro periodista Alexander Gómez, quien nos cuenta la historia de un nuevo caso de feminicidio que estremece a México. Buenas noches, Alex. Jenner, muy buenas noches y bienvenido a Red Más Internacional. Le cuento que en esta ocasión se trata de una niña de 7 años que había desaparecido la semana pasada y cuyo cadáver fue encontrado el fin de semana por las autoridades mexicanas, que hoy dieron a conocer un video en el que aparece una mujer como presunta responsable de este hecho. Lo acontecido hoy en territorio mexicano se lo presentamos en el siguiente informe. En este video presentado por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, aparece una mujer llevándose a una niña de nombre Fátima Cecilia después de recogerla en la escuela Enrique Rebsamen, en donde la menor de edad estudiaba. La niña fue reportada como desaparecida el 11 de febrero y el domingo 16 su cuerpo fue encontrado en una bolsa en las calles de la alcaldía Tláhuac. El lunes 17 de febrero en la mañana, los padres de Fátima acudieron al Instituto de Ciencias Forenses para reconocer el cadáver de la menor de edad. Allí Magdalena, madre de Fátima, no quiso hablar con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero denunció a un hombre como el responsable del hecho. No, yo no conozco a la señora. Fue mandada por el señor Alan Herrera. ¿Por qué le tendría que matar? Él se ha hecho pasar mucho tiempo por muerto. De hecho, él fue la pareja de la hija de mi esposo, José Luis Aldrilletti Rivera. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de lamentable el nuevo caso de feminicidio, pero también rechazó las manifestaciones del pasado 14 de febrero por el homicidio de Ingrid Escamilla. No nos pinten las puertas, las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios. Y las autoridades ofrecieron una recompensa de 2 millones de pesos mexicanos a quien dé información que permita la captura de los responsables de este feminicidio. Es información con Alexander Gómez para Red Más Internacional. Alex, muchísimas gracias. Difícil la situación en México con estos casos de feminicidios. Vamos con más noticias porque la tormenta Dennis continúa golpeando el Reino Unido. 594 zonas al suroeste de Inglaterra presentan inundaciones y ya se reportan 3 muertos a causa del ciclón. Con vientos de hasta 110 kilómetros por hora y lluvias torrenciales durante 48 horas, la tormenta Dennis arrasó cerca de 1.000 viviendas en Reino Unido. A su paso, el temporal dejó 3 víctimas mortales, entre ellos un hombre de 60 años que cayó en un río en Gales del Sur este lunes.
Pero las alertas siguen encendidas tras el anuncio de la Agencia de Gestión de Riesgo de Inundaciones Europea, que advirtió que más de 300 zonas en Reino Unido están en peligro de nuevos desbordamientos. Pedimos a las comunidades, a las personas que comprenden el riesgo de inundación local, que tomen medidas. Esperamos una nueva interrupción generalizada por la lluvia. Recomendamos a las personas que simplemente no conduzcan a través del agua de la inundación, que no se arriesguen. Entre las zonas más afectadas se encuentra Yorkshire, en el norte de Inglaterra y el sur de Gales. Los habitantes de estos lugares tuvieron que ser evacuados en canoas tras una jornada de lluvias que equivale a un mes de precipitaciones. Estamos monitoreando las cosas muy de cerca, en particular las ciudades cercanas al río Severn, donde se espera que los niveles de agua continúen aumentando en algunas cuencas. Fuera de Reino Unido, el ciclón azotará el norte y el oeste de Europa. Países como Bélgica y Francia se encuentran en alerta naranja. Vas en el bus y quieres informarte sobre cómo amaneció el país, o quizás estás en una sala de espera o en un trancón y te mata el aburrimiento. ¿Por qué no ver Red Más desde tu celular sin consumir datos? Es muy fácil. Ingresa a la app Mi Claro, dirígete hasta el final y da clic en el banner de Red Más. Listo, ahora puedes ver todos nuestros contenidos cuando quieras, donde quieras y sin consumir datos. Y escándalo ahora, vamos con la noticia del día, escándalo en Barcelona, porque la directiva habría contratado a una agencia para dañar la imagen de jugadores y exentrenadores. El club había pagado los servicios a la empresa 13 Ventures, que gestionaba una gran cantidad de cuentas de Twitter y Facebook, donde se ha atacado a Messi, a su esposa, a Piqué, a Guardiola, a Xavi, a Puyol, incluso al anterior presidente, a Joan Laporta. En sus publicaciones criticaban a Messi por su demora, por ejemplo, por no renovar, o a Piqué por sus negocios en la Copa Davis de este año. El objetivo no era más que limpiar y preservar la reputación del actual presidente Bartomeu, la cual está muy dañada desde el último año. Desde el Barcelona niegan rotundamente cualquier vínculo con este tipo de cuentas de redes, y aunque reconocen que monitorean todas las redes por una agencia, siempre han tratado de velar y proteger su reputación y la de sus jugadores. Y Sergio Higuita se proclamó campeón del Tour Colombia, un corredor de 22 años que ya sabe lo que es también ganar una etapa en la Vuelta y que tiene un futuro prometedor por delante. Este menudo pero potente corredor reúne muchas virtudes en su 1,66 m de estatura y 57 kilos de peso, que lo convierten en un escalador nato, pero adaptado a los remates de velocidad, gracias al trabajo realizado desde sus inicios en Medellín. Empezó corriendo para el 472, un equipo cantera del extinto Manzana Postobón, con el que se presentó en sociedad al ganar la tercera etapa de la Vuelta a Colombia en 2018. Así como lo hizo en Becerril de la Sierra el año pasado, en plena Vuelta a España, su primer logro en una carrera de 3 semanas. Pero ya había deslumbrado en el Tour de California, donde perdió el título por 16 segundos ante Tadej Pogačar. Para 2020, la cosecha empieza con el Campeonato Nacional de Ruta, otra vez en solitario, razón para catalogarlo como clasicómano. Y así llegó al Tour Colombia, como favorito por condiciones y corriendo para un equipo fuerte. Podemos estar en la pelea, tenemos ciclistas muy buenos en esta nómina, lo que son prácticamente una nómina del Tour de Francia, entonces se puede estar en la pelea. Lo favoreció la crono por equipos, ubicándose en lugar de privilegio por encima de Egan Bernal, Richard Carapaz y Julian Alaphilippe, a la sazón sus rivales directos, y con el mismo tiempo de su compañero Jonathan Caicedo. Y es una diferencia muy buena para el equipo. Obvio, esto también dice que los otros equipos van a estar más al ataque para poder recortar las diferencias que tenemos con ellos. Se sostuvo en los días para sprinters hasta lanzar el zarpazo en la cuarta jornada, ganando en la llegada a Santa Rosa de Viterbo. De paso, mostrando su faceta de rematador, dejando a Egan y a Alaphilippe viendo un chispero. Bueno, ganar esa etapa especialmente a hombres tan fuertes como Bernal, Carapaz, Alaphilippe, son hombres que ya han estado, son de mucho calibre. Es muy importante para mí. Ya era líder y se aventuraba ante el primer título en una carrera por etapas, pero debía batallar en la llegada al Verjón ante los campeones del Giro y el Tour, que furiosos lo atacaron. Lleno de carácter, sostuvo la rueda y hasta celebró la victoria de su compañero Daniel Martínez.
Fue cauteloso pero valiente, digno campeón. Significa mucho, primero que es mi primera general, ya he ganado clásicas, he ganado etapas, pero no había tenido la oportunidad de ganar una general y el equipo me dio la confianza de hacerlo y esto es una motivación para mí para llevar la bandera por Europa de la mejor manera. Ya está en España para iniciar la temporada europea con el Education First, aspirando a pelear las clásicas de primavera y llegar al Tour de Francia, donde podría antojársele una etapa. Y por qué no, representar a Colombia en el gran fondo de los Juegos Olímpicos. El Racing Point presentó su auto de Fórmula 1 para este año, para el 2020. En uno de sus asientos estará Checo Pérez, piloto de Telmes Claro. La escudería británica seguirá con su característica color rosa en el nuevo RP20. La presentación ha tenido lugar en Austria, casa del nuevo patrocinador del equipo, BWT. Hoy se presentó también, por cierto, el equipo Williams, que espera reconstruirse este año. Y el miércoles también lo harán Haas y el equipo de Alfa Romeo. Lindo este carro que va a conducir este año Checo Pérez. Bueno, y por ahora los dejamos con nuestro compañero Rubiel Beltrán y lo mejor de los deportes a motor. Para más motor de Red Más está la información de los pilotos colombianos. John Estupiñán ha ganado las 500 millas de Miami, primera válida del campeonato FARA norteamericano. La carrera se disputó en el circuito de Homestead. Tuvimos un tremendo desempeño con Adam Yunes, mi compañero de equipo, dueño del vehículo número 41, realmente espectacular de manejar. Y bueno, nos llevamos el sábado el sprint de 1 hora y ayer ganamos las 500 millas, la carrera de 4 horas. David Burbano fue uno de los pilotos destacados en la primera válida del Campeonato Nacional de Motovelocidad. Se llevó a cabo la primera válida del Campeonato Nacional de Velocidad en la pista Corona Club Street Car en Popayán, Cauca, donde logró obtener el puesto 3 en la categoría Supermotar y el puesto 3 en la categoría 150. Como siempre, al lado de los pilotos colombianos para más motor de Red Más, Rubiel Beltrán.